Muy buenas tardes, amigas y amigos oyentes de Colectivo Burbuja. Os doy la bienvenida a un nuevo programa de Economía Directa. Hoy tenemos con nosotros a Juan Carlos Cabrero. Buenas tardes, Juan Carlos. Hola, buenas tardes. Y a José Basauri. Buenas tardes, Pepe. Buenas tardes a todos. Hoy vamos a hablar de temas de actualidad económica. Vamos a hablar de subidas de impuestos en España, que se van a centrar fundamentalmente en rentas altas y en empresas, según ha anunciado Pedro Sánchez, más algún impuesto especial por ahí, como el impuesto al diésel. Por cierto, que también se ha sabido hoy que esto parece que es una guerra, pues una guerra conjunta contra el diésel desde las diferentes administraciones, ya que simplemente con las medidas anunciadas por ciertas ciudades grandes de que van a restringir el tráfico a los diésel, ya el año pasado se vendieron bastantes más coches de gasolina que diésel por primera vez en más de 20 años, lo cual, bueno, para los que pertenecemos al sector sanitario, pues nos parece una buenísima noticia. Para otros, desde luego, imagino que no tanto, como no tanto les va a parecer esta subida de impuestos que prevé Pedro Sánchez al diésel, que podría llegar hasta los 15 céntimos, a igualarse o incluso superar el precio de la gasolina, el diésel. Vamos a hablar también del incremento del crédito al consumo en España. ¿Por qué está ocurriendo esto? La Comisión Europea y el Banco Central Europeo han hecho saltar las alarmas sobre la evolución del crédito al consumo y ven en ello pues riesgos nuevos para la banca. Hablaremos también de esto y de por qué ocurre esto si también va la economía, ¿no? Bueno, a lo mejor es que tienen tanta confianza los consumidores que creen que da igual pedir créditos, pero muchos nos tememos que no van por ahí las cosas. Haremos un breve comentario del inmobiliario, qué significan esos más de 2 millones de viviendas que no están disponibles ni para la venta ni para el alquiler y además están vacías, y ese stock de vivienda que arrastramos desde los tiempos de la burbuja inmobiliaria, más de 500.000 de viviendas también. Y por último hablaremos también algo de la guerra comercial entre China y Estados Unidos, pues bueno, que ya se ha declarado. Estados Unidos empezó con esa subida de aranceles del 25% a muchísimos productos chinos, y China ha respondido pues exactamente lo mismo en sentido contrario. En total es una guerra comercial que a la que llaman ya la guerra del billón de dólares, porque evidentemente está incluyendo pues un volumen altísimo de bienes que podrían llegar a ese billón de dólares. Bueno, pues empezamos con el tema de los impuestos y Pepe, coméntanos qué te parecen estas subidas de impuestos, impuestos a la banca, impuestos a las telecos, impuestos a las grandes empresas les van a subir el impuesto de sociedades. Se prevé también que podría haber una subida de cotizaciones a sueldos altos, subidas de impuestos también del IRPF a sueldos altos. Se está hablando también, aunque todavía no es seguro, que pueda haber una subida de las cotizaciones a los autónomos en función de lo que ganen, o sea que sería proporcional a lo que ganen, y la que ya he comentado de impuestos especiales. Adelante, Pepe. Vamos a ver, Pedro Sánchez desde hace un mes presidente del gobierno, y ha conseguido ser presidente del gobierno con ayuda de muchos partidos muy de izquierdas, partidos nacionalistas, y para conseguir ser presidente pues ha tenido que contentarlos, y ahora para seguir gobernando va a tener que seguir contentándolos y dar un poco por aquí, un poco por allá, y todo esto significa aumento de gasto público. ¿Qué es lo que pasa? Que el aumento de gasto público, pues si queremos continuar con los niveles de déficit con los que nos hemos comprometido con Europa, pues hay que subir impuestos, porque el tema de recortar gasto parece que es más difícil, más no gusta, es mucho más fácil subir impuestos. Entonces, pues bueno, el señor Pedro Sánchez tiene la idea de subir varios impuestos, poner un tipo mínimo en sociedades, que las sociedades se puedan aplicar deducciones
hasta un nivel a partir del cual las sociedades paguen como mínimo un tipo efectivo del 5%, porque actualmente, Sobre pues, el resultado contable, ¿no? No sobre el... sí, a ver, Que sobre no es lo mismo, resultado, que es que se están manejando por ahí dos cifras, que Pepe, tú de eso sabes mucho más que yo. a ver, Sí, coméntanos. hay dos resultados. Está el resultado contable y está el resultado fiscal. El resultado contable es el que tú en tu contabilidad sumas todos los ingresos, sumas todos los gastos y a partir de ahí tienes un resultado. El resultado fiscal es aquel que a partir del resultado fiscal ahí contable aplicas unas diferencias. Pues, por ejemplo, Entonces, perdona, Pepe, entonces es el 15 sobre el fiscal, ¿no? no, O sobre el sobre el contable. Sobre contable, el contable, sobre el entiendo, contable, sí, sí. Vale, sobre vale. el contable. Tú el resultado contable lo modificas, le haces cosas, le aplicas estas deducciones, le aplicas reducciones sobre inversión en I+D, sobre esto, sobre contratación, muchas cosas, tú le aplicas y llegas al resultado fiscal. Y al resultado fiscal le aplicas el 25%, el 30%, el tipo que toque, y te sale pues la cuota a pagar. Y luego pues también existen algunas deducciones en cuota, pero es sobre el resultado contable. Actualmente pues se viene pagando sobre un 8% sobre el resultado contable y que en 2011 llegó a estar sobre el 4% sobre el resultado contable. Vamos a ver, esto en este sentido sí que me parece bien que haya, que haya un tipo mínimo para decir, bueno, usted no se va a beneficiar por tener un gran tamaño, unos grandes asesores fiscales de no pagar casi a la agencia tributaria. Pero yo, Pero Pepe, perdona que te corte otra vez, pero ¿por qué? O sea, yo he leído por ahí bastante lo más que he conseguido encontrar por ahí es que existe toda una serie de complejos, de complejas prácticas contables que permiten que finalmente estas empresas grandes pues paguen bastante menos de impuestos que pero claro, pero es que hablar de complejas prácticas contables, pues para la gente normal, los que no somos los que no estamos metidos en eso, pues nos suena un poco a chino, pero a ver, ¿en qué consiste todo eso? ¿Qué hacen estas grandes es empresas? muy fácil. Los impuestos son tan complejos y tan complicados y tienen tantas deducciones y tienen tantas cosas que tú puedes hacer cosas para luego poder aplicarte todas estas cosas que te deja la ley. Y luego hay otras cosas que creo que aquí no se meterá, que sí que es el tema de paraísos fiscales, de cosas de que tú tienes una matriz en un paraíso fiscal, Ah, esa claro. matriz te presta dinero, tú a esa matriz le pagas unos intereses de mercado, pero sí, luego repartes beneficios y tú te endeudas mucho para pagar beneficios y ¿qué es lo que pasa? Que tú tienes menores resultados porque estás pagando unos intereses a los bancos y luego estás pagando también unos intereses a tu matriz. Luego, por ejemplo, temas de consultoría, temas de fees, temas de cosas que te hacen otras empresas que están radicadas en paraísos fiscales, que eso suponen mayor gasto para la empresa. Pero creo que por ahí no se está metiendo el, el gobierno. Sí, sí, Para porque mí, yo he leído, Pepe, que hay más o menos unas unas 1000 filiales en paraísos fiscales solo de las empresas del IBEX 35. mira, es mucho más fácil. Esto sería mucho más fácil diciendo, bueno, además del impuesto de sociedades, vamos a meter un impuesto sobre ventas. Es decir, usted va a pagar un impuesto, pues habría que calcularlo, el 1% sobre las ventas, el 2%, el tipo que sea. Y ese impuesto sobre las ventas, usted se lo va a poder deducir del impuesto de sociedades. De forma de que si su impuesto de sociedades es tan bajo, usted habrá pagado el impuesto sobre las ventas y usted no tributará
por el impuesto de sociedades. Y ya puede hacer todos los chanchullos que quiera, que usted habrá pagado por una actividad realizada en España. ¿Entiendes? De forma de que de que, vale, tú te puedes deducir gastos de consultoría, de fees, de intereses, de lo que quieras, vale, en el impuesto de sociedades, pero tú habrás pagado el impuesto sobre las ventas. Si tú ese impuesto, si el impuesto de sociedades le restas el impuesto de las ventas y te sale negativo, no tienes nada que deducirte, y si te sale positivo, a pagar. Yo eso lo veo para reducir un poco el tema de los paraísos fiscales. Pero sí, este impuesto, este tipo mínimo lo que pretende es que, bueno, ustedes paguen una parte por lo que ganen. No busquen cosas que sí que son legales, pero que hagan que su tipo efectivo sea muy bajo. Esto por una parte. Luego, por ejemplo, el tema de las tasas a las tecnológicas. El tema de la tasa a las tecnológicas lo veo mal para empresas pequeñas porque va a dificultar la inversión en sectores tecnológicos y la aparición de este tipo de empresas. Luego, pues supongo que este tipo de tasa lo querrán aplicar para grandes empresas tecnológicas, porque claro, las empresas tecnológicas pueden mucho facturar desde otra parte porque el servicio no es tan fácilmente identificable dónde se hace. Porque si tú, por ejemplo, produces coches, vamos a ver, los coches los haces en España, pero si tú eh, haces un servicio de guardar páginas web, de hacer páginas web, de hacer servicios, no es tan fácil ver dónde se realiza el servicio, porque el servicio se puede realizar desde otro sitio. Luego, el tema del impuesto a la banca. Dicen que van a poner un impuesto a la banca. El tema es que este impuesto a la banca, pues al final la banca, como es un oligopolio y tiene tanto poder de negociación, pues lo terminará repercutiendo a los consumidores, pues mayores tipos de interés, en mayores comisiones y todo esto. El tema del recargo al diésel. El tema del recargo al diésel, esto es una subida de impuestos pura y dura. Aquí que no hablen del medio ambiente ni nada, porque si realmente lo haces por un tema de medio ambiente, harías un recargo al diésel, pero minorarías los recargos a la gasolina, minorarías los recargos a otras energías alternativas. O sea, esto es una subida de pura y dura porque solo es un recargo, no tienes por otra parte minoración. Impuestos a las bolsas de plástico, pues bueno, pues por el tema de residuos les quieren poner un impuesto. El tema de la armonización de sucesiones y patrimonio. A mí el tema del impuesto de sucesiones es que me parece flagrante que por heredar se pague, porque tú al pagar por el impuesto de sociedades pagas 3 veces por lo mismo. Es decir, tú te compras, tú tienes una vivienda que heredas, tus padres ganaron un dinero en su día y ya tributaron por IRPF, luego cuando compraron la vivienda tributaron por IVA o por transmisiones patrimoniales, y tú al heredarlo, pues, pues tributas por sucesiones, tributas 3 veces por lo mismo. Luego está el tema de las restricciones a la subcontratación. Esto sí que sí que me parece bien, porque por el tema de la subcontratación se están buscando cosas pues para evadir un poco la ley, para que trabajadores que van por empresas subcontratadas ganen menos dinero, que se les pague menos, y al final lo que se hace con la subcontratación muchas veces es poner intermediarios que son los que ganan el dinero. Luego, por ejemplo, está el tema de encarecer el despido. El tema de encarecer el despido a mí no me parece
no me parece una buena idea. Yo creo que el mercado laboral ha de ser bastante flexible. Luego el tema de que los autónomos deben cotizar por sus ingresos reales. A mí esto me parece bien porque, vamos a ver, todo trabajador cotiza a la seguridad social, se paga a él y le paga a la empresa una parte por el dinero que gana. Los autónomos también deberían pagar por esto, por varias razones. Primera, porque es que un autónomo se queja después de que tiene una pensión muy baja, no tiene derechos. Pues bueno, una forma de poder tener algunos derechos, como el quedarse sin empleo o poder cobrar una pensión más alta, es pagar por sus ingresos reales. A ver, actualmente también lo pueden hacer porque el autónomo se puede poner la base de cotización que quiera, pero normalmente el autónomo siempre busca la base mínima. Y luego el tema de destopar las bases de cotización. A mí esto me parece fundamental, muy fácil, porque una persona que gane de salario bruto 3.300 euros al mes, paga por esos 3.300 euros al mes. Una persona que gana 5.000 euros al mes paga por 3.300 euros al mes. Una persona que gana 20.000 euros al mes paga por esos 3.300 euros al mes. Si se destopa, en este sentido, habría más ingresos en la seguridad social, pues para poder luego pagar pensiones más altas, para poder destinar más dinero a sanidad y todas estas cosas. Esto sí que me parece interesante, y porque luego se puedan ver el gasto real que tiene una empresa por tener estas personas que cobran más dinero. Pero sobre todo el tema de sociedades, lo que se ha de buscar es todas estas empresas pantallas y esta forma de tributar menos en paraísos fiscales, porque si lo único que haces es subir tipos aquí en España y no evitas que el dinero se tribute en otros países, pues lo que vas a conseguir es que cada vez más las empresas monten sus sedes en otros países y se vayan empresas de aquí de España. Y es eso principalmente. Juan Carlos, ¿qué piensas tú de estos impuestos? Yo sí que voy a hacer un pequeño comentario, que cuando dicen alarma entre los inversores y entre los directivos de la banca por la subida de impuestos, o sea, por el impuesto este que quieren poner a los bancos, y pienso yo, pero vamos, hombre, pero si esto es lo primero que van a hacer si le suben los impuestos, que está por ver si lo hacen, pero si lo hacen, es coger y doblar las comisiones que les meten a los clientes, eso está clarísimo, porque ¿qué es lo que han hecho sistemáticamente desde el año 2008, cuando se les hundieron los beneficios? Es que vamos a ver, están en el fondo, ya no digo el gobierno de Sánchez, sino todo lo que es lo que es el sistema, lo que es ese régimen del 78, está en la encrucijada de que Europa ya les ha puesto, o por lo menos ya a este nuevo presidente ya le dejó las cosas muy claras, tiene que bajar el déficit. Al mismo tiempo no van a tocar ni un céntimo en despilfarros, duplicidades y en mantener todo lo que son sus bases electorales. Entonces, de donde lo único que van a hacer es aumentar impuestos y exprimir a la economía productiva hasta donde puedan. La semana pasada comentamos que se habían marcado un límite del 42% sobre el PIB, considerando el PIB un 13% superior al real, al que es de verdad. A partir de ahí, todo esto me parece una locura. Todo esto me parece un disparate. O sea, de las medidas que se han comentado y que muy bien ha enumerado PP, hombre, todo lo que son temas de las grandes empresas y todas estas ingenierías contables y todo eso, pues yo creo que a nadie ya le parece mal. O sea, eso es obvio. Aquí no puede estar ya incluso por una cuestión de libre mercado y competencia. O sea, una pyme no puede estar compitiendo con el Corte Inglés
y encima que unos tengan sus artificios contables bueno, aquí dice el Corte Inglés, dice muchísimas grandes empresas, o sea, no... No son artificios contables, no, son deducciones legales. Sí, todo esto es legal, pero también hay que... Pero legal, Pepe, pero la complejidad de esas... A lo que yo creo que a lo que se refiere Juan Carlos es que la ley o las normativas están hechas de manera que permite que todo esto lo hagan las grandes empresas y las que no son grandes empresas, pues no es posible que lo hagan. Hombre, es que para eso tendrías que contratar a Garrigues, a Uría Menéndez, a Deloitte, son tíos que te cobran 2.000 euros al mes, claro, pues... el tendero de mi esquina está en la puerta de Deloitte ahora mismo. Sí, por eso necesitas a tíos que les vas a pagar 80 o 100.000 o 200.000 euros al año para que te hagan una planificación fiscal que tú gastes muy poco, pagues muy poco. Claro, el tendero de la esquina no puede pagarle eso porque eso se lo paga con 4 años de sueldo. A ver, a lo que iba es que hay una gran diferencia entre lo legal y lo legítimo cuando estamos hablando de esta presuntamente libre competencia entre el grande y el pequeño. No es nada nuevo. No recuerdo ahora si era Voltaire o Rousseau el que definía la ley como esa tela de araña que atrapa a la mosca, pero deja pasar al pájaro. O sea, esto no es nada nuevo, ni lo ha inventado este gobierno, ni ninguno de los anteriores. La vida parece que es así. Pero entiendo que por lo menos a las grandes empresas se les haga tributar algo, por lo menos una cantidad proporcional. Luego cuestiones, pues a ver, a los autónomos, bueno, pues también más palos a los autónomos. O sea, yo creo que los autónomos han sido los grandes perjudicados en esta crisis, los autónomos, las pequeñas empresas y los trabajadores. Entonces, pues todo lo que sea cargar de impuestos a esa economía real y productiva a mí me parece un disparate. Luego, el tema de sucesiones y patrimonio. Ahí me gustaría hacer una observación, pues luego pues tampoco extenderme porque lo he explicado muy bien todas estas cosas. Una gran consecuencia de la distribución de la pirámide de población o de la estructura demográfica de población, lógicamente hay una grandísima parte del patrimonio concentrado en los tramos más altos de edad de los españoles, con lo cual todo este tema de sucesiones y bueno, impuestos de patrimonio y tal, pues va a ser un bocado muy gordo pues para en el fondo llenar las arcas y devolver deuda. O sea, el objeto... ¿Sabes, Juan Carlos, el problema que veo yo aquí con sucesiones? Sobre todo, pues que es que vamos a ver, si tú metes el palo a una sucesión media, digamos, una sucesión media, pues el típico que coge y le deja el piso a sus hijos, ¿sabes? Que es, digamos, lo que puede hacer, y luego unos pequeños ahorros que tenga por ahí en lo que sea, o en bolsa, antiguamente lo tenían en plazos fijos, ahora de eso casi no hay, pero bueno, o en fondos de inversión, lo que sea que suelen hacer los jubilados ahora, que yo creo que más o menos son fondos de inversión lo que más tienen, cuando es ahorro en efectivo. Pues yo lo que no veo tampoco muy normal es que a eso se le metan impuestos altos de sucesiones, ¿sí? Porque ya si me hablas de grandes patrimonios, pues bueno, yo eso sí lo entiendo, porque lógicamente... Pero eso es que tributen por el impuesto de patrimonio. O bien aplicar un impuesto de patrimonio, pues algo más alto, pero a los patrimonios altos. No. Pero de alguna manera, lo que está claro, y yo creo que eso es una experiencia que es algo que está bastante contrastado, es que tal y como están las reglas del juego, si no se hace algo para tratar de nivelar la distribución de la riqueza, pues es que finalmente cuanto más dinero tienes, más fácil es que tengas más dinero. Y entonces eso produce unos desequilibrios a largo plazo a nivel social pues muy importantes. Y yo creo que eso se tiene que corregir de alguna manera y la forma que ese es el objetivo en última instancia, creo yo, de estos dos impuestos, sucesiones y patrimonio. Pero si coges y lo aplicas al currito medio que ha ahorrado y tiene un piso de 200.000 euros y 40.000 euros en un fondo de inversión, pues desde luego ese objetivo no es. O sea, eso es un objetivo puramente recaudatorio. Vamos. Sí,
a eso es a lo que me refería. O sea, vamos a ver, el tema tienen una ventaja como objetivo recaudatorio y es que son impuestos de los que solamente los peces más gordos son capaces de escapar. O sea, de aquí no hay quien se escape. Con el impuesto de patrimonio y con el impuesto de sucesiones, especialmente si hablamos de bienes inmuebles, pues la finalidad recaudatoria de todo esto es evidente. Luego, a ver, luego como he comentado antes de la tela de araña, la mosca y el pájaro, pues esas grandes fortunas organizan esas fundaciones que hacen 4 conciertos y en el fondo lo que es una acumulación de patrimonio con la que pues se puede heredar de las cosas de padres a hijos sin Sí. grandes dispendios. ¿Sabes Y de quién es? eventos, cóctel y ya está. Juan Carlos, ¿saber de quién es que eso lo he comentado ya alguna vez en Economía Directa, de quién es el palacio este famoso de los Botín en Santander? ¿De quién? De una fundación. Sí, claro. Pero lo disfrutan ellos, lógicamente, la familia. Sí, pero eso es muy, muy habitual, ¿eh? O sea, es que eso no es que sean ellos los únicos. No. Eso yo creo que a partir de según qué cantidad, pues claro, se monta la historia esta y no es otra cosa que es una herramienta de elusión fiscal. Bueno, y es legal, oye, legal es todo lo que salga de la cámara esta que hay en la carrera de San Jerónimo. Todo eso es legal. Otra cosa es que sea legítimo, ¿no? Pero bueno, entonces este es un impuesto que va a ser, pues yo creo que va a ser el más eficaz, de los más eficaces de todo lo que han planteado, precisamente por la estructura demográfica y la concentración del patrimonio en según qué franjas de edades. Y bueno, pues me reitero en que un disparate, que nos vamos a plantar ya en los tres primeros puestos de presión fiscal de toda la OCDE. Este país da para eso. Da para pagar más impuestos, tener una presión fiscal más alta que muchísimos otros países que están por encima de nosotros en el índice de desarrollo humano. O sea, ¿qué tomadura de pelo es esta? Eso es un poco lo que pienso sobre este asunto. Creo que habíamos caído, no sé si estamos en el puesto 20 y tantos en el índice de desarrollo humano, en el de pagar impuestos como tontos, pues ya yo creo que estamos ahí en el podium ya. De todas maneras, también el tema de sucesiones está por ver cómo lo armonizan, porque ahora mismo sucesiones pues está muy bonificado cuando es de padres a hijos, en la mayor parte de las comunidades autónomas, con excepciones. Tenemos, por ejemplo... ¿De dónde viene la ministra? ¿Qué? ¿Que de dónde viene la ministra? Pues del sitio donde no está la excepción, que es Andalucía, pues, entre otros. Por ejemplo, también pasa en Canarias y en algún otro sitio. La armonización va a venir por el lado de ponernos firmes a todos. Sí. O sea, no, disculpa, yo creo que ibas un poco más por una cuestión más con un tono más optimista, pero siento un poco también el jarro de agua fría, pero yo no los veo que estos vayan a armonizar bajando impuestos o quitándolos en las comunidades donde sí se paga. Yo creo que por donde van a ir porque en el fondo tienen esos compromisos con Europa, con Bruselas, y es que hay que pagar. Eso es un poco como lo veo. Y mantener el chiringuito, como dices tú. Sí. Que eso es lo malo, que el chiringuito se come todo menos lo básico. Bueno. Sí, pero bueno, hay que seguir para adelante. Ahí, ya está. Vale, pues si queréis pasamos ya al segundo tema del día. Vamos a comentar ahora sobre esta expansión del crédito al consumo, que bueno, ya se venía detectando desde hacía bastantes meses, pero ya finalmente el BCE y la Comisión Europea pues han mandado una advertencia a España sobre esto. Recordemos de todas maneras que el crédito al consumo a las familias no supone una cifra tampoco demasiado importante. El grueso del crédito es crédito empresarial y luego va el crédito a la vivienda, y ya el crédito a las familias para fines diferentes de la vivienda pues son ya cifras menores. Aún así, hay alarma en la Comisión Europea, en el Banco Central Europeo,
Y Pepe, no sé qué te parece a ti. Yo lo primero que he pensado cuando he visto esto ha sido, sobre todo, que esta expansión del crédito para mí explica en buena medida que se esté manteniendo la demanda interna, ¿eh? En estos primeros meses del año, a pesar del recorte de compras por parte del BCE, de compras de deuda. Se está manteniendo y, Mm, y está subiendo. sí, Está sí. subiendo. Eso es lo que creo yo, Y, que está. y está subiendo. El problema del crédito al consumo es que es un crédito muy malo porque tú te endeudas hoy pues para tener que ahorrar mañana. Y claro, ahora la gente está teniendo más empleo, hay más gente con empleo, la actividad económica está mejor, la gente ya tiene más capacidad y tiene más capacidad para poder pedir crédito al consumo. Entonces, pues bueno, pues la gente financia las vacaciones o, o financia un coche nuevo o entonces, por una parte significa que claro, la gente no tiene suficiente renta o la renta que le gustaría tener y por tanto tiene está recurriendo al crédito al consumo. Y segundo, hay un tema que mucha gente al poder acceder a eso, pues ya empieza a dedicarse a vivir mejor, a pagarse unas vacaciones, a pagarse un coche nuevo. También es verdad que hay gente que necesita recurrir al crédito al consumo, pues porque vamos a ver, a lo mejor te tienes que cambiar el coche o necesitas hacer o necesitas algo, porque por ejemplo hay gente que necesita el vehículo para poder ir a trabajar y por tanto se tiene que endeudar o para pagar alguna reparación o todo esto. Pero en un principio este incremento del 12% del saldo de los créditos a consumo no es, no es buena idea. Y más porque lo que es el crédito, por ejemplo, tema de crédito a hogares, hipotecas y todo esto, se ha reducido en un 1%. ¿Qué es lo que pasa? Que si todo esto no se controla, pues de cara a futuro podemos tener problemas como hubo en Antonio, como cuando vino la crisis económica y la tarjeta del Corte Inglés, la tarjeta de aquí, la tarjeta de allá, pues todas acababan estando impagadas. Y esto es un problema. Juan Carlos, ¿tú cómo ves esta subida del crédito al consumo que se está dando? Hombre, veo que hay un factor importante que son los tipos de interés bajos, Sí. que en el fondo, vamos a ver, El lo que crédito al estábamos consumo no ligando. es bajo, No, ¿eh? a ver, espera. El crédito al consumo es enseguida un 7 o un Sí, sí, 8%. así es. Sí, es que a eso voy. Vamos a ver, antes de que se me. Vamos a ver, el tema está en que precisamente por los tipos de interés que tenemos bajos en las hipotecas, precisamente por lo pocos ingresos que están generando a raíz del sector inmobiliario, la banca está viéndose tentada a volver otra vez a dar créditos que le generan un mayor beneficio a cambio de un mayor riesgo. Y eso es lo que realmente resulta, por lo menos, intranquiliza a autoridades supervisoras. Bueno, si queréis, para dar alguna cifra, para darnos una idea, era cuando en lo peor de la crisis, en el 2013, no llegaba, o sea, no llegó a 14.000 millones de euros y este año, si seguimos con el ritmo que va, pues probablemente cierre por encima de los 35.000 millones de euros, ¿eh? O sea que estamos hablando de casi triplicar el crédito al consumo en 5 años. Sí, digamos, los bancos tienen que vivir de algo. Aparte de las comisiones que conforme entras por la puerta ya te cae la comisión de entrada de puerta, comisión de salida, comisión de buenos días al bancario. Pues aparte de eso, pues tienen que dar créditos y si el inmobiliario, hoy venía en El Mundo un artículo de una empresa que se llama Alfa Inmobiliaria y salía el artículo en El Mundo que más o menos estimaba que solo el 25% de las transacciones están siendo realizadas por particulares.
Y que, El claro, pues sí, 25%, ¿no? Es decir, que no se está dando crédito hipotecario al particular, ¿no? Prácticamente. claro, claro. Entonces, pues de algo tiene que vivir la banca. Y estando en esa encrucijada, pues tiran de esto. Luego, pues lo que también nos da un poco también la medida de la solvencia que sigue habiendo en la economía real. O sea, siempre estará el irresponsable que se saca un crédito para irse de vacaciones o para cualquier frivolidad, y luego estará el que lo hace porque tiene un gasto puntual que no puede asumir con sus ahorros. Supongo que de todo habrá, pero bueno, hombre, estando ahora en las fechas en las que estamos, abundará más lo primero que lo segundo, pero hombre, yo también guardo mi optimismo antropológico y yo estoy convencido que en el fondo muchos de esos créditos se piden con cierta responsabilidad. Pero vamos, eso es un poco lo que pienso del asunto. Pienso que es porque la banca necesita vías de negocio y esto es una huida un tanto temeraria, pero que tienen que salir por alguna parte. Bueno, yo creo que la banca también se está empezando a creer la recuperación y también les da un poco de miedo el tema de conceder créditos a muy largo plazo de tipo hipotecario, ¿eh? Porque Sí. aunque vean que hay recuperación, yo creo que después de lo que pasó en el 2007, 2008, 2009, pues no las pueden tener todas consigo en hacer una fuerte No expansión creas, crediticia, no ¿eh? creas, ¿Cómo lo ves tú, no Pepe? creas. Sí que dan crédito hipotecario, pero esto es a lo que hemos visto siempre. Van a dar crédito hipotecario a sus viviendas o bueno, ahora ya no quedan promociones que hayan financiado porque ya hace 10 años que nadie construye, pero las viviendas que aún les quedan, pues el préstamo hipotecario es para que se compren esas viviendas. No te van a dar para comprarte otra vivienda a no ser que tengas unos números muy buenos. Ujú. Ya, ya. Ya, y hablando de viviendas vacías, Juan Carlos, ¿cómo valoras tú el tema este de ese dato de más de 2 millones de viviendas vacías? De viviendas que no están disponibles ni para venta ni para alquiler. Vamos. Hombre, lo de las viviendas vacías yo creo que ha dado hasta para unas cuantas tesis doctorales. O sea, tratar de resumir en unos escasos minutos este tema. Algo abordamos sobre ello en el programa con Borja Mateo hace unas semanas. Primero es definir qué es una vivienda vacía. Luego también que esas viviendas vacías, si realmente son habitables, realmente dónde están ubicadas, qué mercado hay para ellas. Y una vez que Es definimos que unos la cuantos heterogeneidad, parámetros, vemos qué podemos hacer. la heterogeneidad, que esto parece que Borja Mateo no lo terminaba de entender, es un tema muy importante, que es lo que estás diciendo tú ahora. La heterogeneidad es muy importante porque no las viviendas no se pueden trasladar desde Burgos a Madrid. Sí. Bueno, y luego son muchas cosas. O sea, realmente el tratar el mercado inmobiliario como un conjunto homogéneo, pues bueno, precisamente hay que tener en cuenta eso. Y más que estudiar los mercados, hay que estudiar los micromercados y hay que ver las condiciones donde está ubicado cada inmueble. Es que son temas de enorme complejidad. El hacer tributar por las viviendas vacías también es a partir de cuántas, en qué condiciones, qué impuestos se subirían, cuáles se deberían bajar. O sea, es un tema, yo ya digo, es que es un tema de una complejidad enorme. Y luego, además, ahora, entre todo esto, pues lo que hablamos hace unos minutos, entra en solfa el impuesto de sucesiones y el incremento en sucesiones y el impuesto de patrimonio. O sea, viviendas que son vacías, pues porque necesitan una rehabilitación, porque necesitan una puesta a punto y que encima además sus propietarios van a tener que tributar más o en el caso de que alguien las herede va a tener que hacer un desembolso fuerte, pues al final, ¿qué va a ser de todo esto y en qué medida va a afectar al mercado? O Yo creo viviendas que que son para ponerlas importantes. al mercado cuestan más dinero que lo que vas a poder sacar por ellas. Y viviendas que se han construido. Esas son sobre todo. Sí, hay mucho de todo en sitios, ya digo, requiere todo esto un análisis muy profundo.
Sí, ahora de pronto, el tema de la vivienda vacía, yo creo que se deberá actuar en ello en las grandes capitales, pero luego ser muy prudente. De hecho, además, países como Holanda, Alemania, que han tocado este tema, lo han hecho muy en zonas muy concretas y estudiando las características de cada mercado local. O sea, a veces casi con escuadra y cartabón definiendo en este barrio sí y en el de al lado no. O sea, yo lo veo un tema muy, muy complejo así podríamos organizar un día un programa solo para esto y tratarlo en profundidad, ¿no? Pero La idea. déjame dar unos Sí, datos. Dice, por ejemplo, un artículo de La Vanguardia que existen 747.000 viviendas que no sí, reúnen condiciones para habitarse, sí, porque, porque 425.000 son viviendas antiguas, en ruinas o en un estado de conservación deficiente, y luego hay unas 150.000 viviendas que se hicieron en los años de la burbuja, sí, que son estructuras que no se terminaron de hacer, que están a medio hacer, o que, bueno, terminadas o casi terminadas, se han deteriorado tanto que no tiene, o que no tiene sentido acabarlas, o que sí. están en zonas que no tienen sentido acabarlas. Este tema es muy importante, porque si tú tienes una vivienda en cualquier ciudad que te tienes que gastar 40 o 50.000 euros en habitarla, para venderla por 40 o 50.000 euros, no tiene sentido. Su valor es cero si están en ruinas. Por Sí, ejemplo, hay municipios en la provincia de Teruel, sí, que tienen 250 habitantes, y allí hay una promoción de 50 viviendas, de 70 viviendas, que se terminaron y muy bien, y tienen un préstamo promotor de 80, es decir, el banco ha dado por cada vivienda al constructor 80.000 euros, que esas viviendas están casi terminadas y en 10 años se han deteriorado, que te tienes que gastar 20 o 30.000 euros en cada vivienda, y que las vas a poder vender por 50.000 euros. Y a lo mejor una promoción que tengas 70 viviendas en un pueblo donde hay 200 habitantes. Dime quién va a ir a vivir allí. Es eso, no son 700.000 viviendas que están en Barcelona, que están en Madrid, sino que están en sitios donde no hay interés en comprarlas ni hay precio. Es la heterogeneidad de este mercado inmobiliario, que hay mucha gente que trata a grandes números sin meterse aquí, y que hay zonas donde está subiendo la vivienda porque hay escasez, y hay zonas donde hay vivienda que no se va a poder vender nunca. Hombre, a ver, luego venimos de 10 años con una caída de la actividad del 95%, más o menos. Porque si cogemos datos de visados por presupuesto de ejecución material. Es que lo he dicho muchas veces en este programa, el sector promotor y el sector constructor no es el videoclub. O sea, pongo el ejemplo del videoclub como un sector en el que entró una nueva tecnología que causó una disrupción y entonces pues tuvieron que cerrar todos. Yo creo que todavía hay alguno, pero casi es más una cosa pues, pero vamos, testimonial, pero cerraron. Pero es que no ha habido ninguna disrupción en el sector promotor ni en el constructor. Todo el mundo necesita vivir en alguna parte y las viviendas envejecen bueno, y llega su ciclo de vida y aquí no hay soluciones. Vale que los datos de población tampoco son una maravilla de nacimientos y tal, pero que tarde o temprano el sector promotor, el sector constructor de vivienda tenía que volver, pues por lo menos que menos que de las 80.000 actuales más o menos podemos volver a las 150.000 viviendas al año. Luego, a ver, pasan muchas cosas. Pasan muchas cosas. Por ejemplo, los números que he dado siempre a un autopromotor pues para construirse un chalet
incluyendo, disponiendo él ya del suelo y incluyendo todo, proyectos, direcciones de obra, tasas, bueno, en fin, pues, la construcción y todo eso, pues para un chalet de unos 180, 200 metros cuadrados, el orden de 1.200 euros metro cuadrado podría ser una cifra bastante correcta, sin grandes lujos, pero cumpliendo todas las normativas y una vivienda actual con la tecnología y tal, pero bien. Si cogemos una casa antigua, cogemos una casa pues, de pueblo, pues que ya está muy castigada, que de pronto dice, oye, pues ¿qué hago? ¿La derribamos y hacemos uno nuevo o empezamos a rehabilitar? Como nos pongamos a rehabilitar, nos ponemos en los 800, 900 euros tranquilamente. Y la reforma de vivienda, más o menos una reforma integral de todo, de instalaciones, de distribución, de todo, dejándolo puede rondar del orden de los 450, 500 euros metro, por ahí más o menos, haciendo números gordos y haciendo un trazo muy grueso de esta cuestión. En el fondo, pues es que tarde o temprano tenía que haber una pequeña recuperación del sector, porque es que, y luego sí, va a haber muchas casas que son invendibles, va a haber mucha vivienda en mal estado que deberá ser demolida. Si, por ejemplo, suben los impuestos, pues por estas dos causas que ya hemos nombrado varias veces, de patrimonio y tal, pues a muchas personas les convendrá demoler. O sea, todavía es muy complejo porque, y luego está claro que es como bien has dicho, Pepe, el factor de la heterogeneidad del mercado, lo que nos dice qué cifras o qué números son los acordes a cada inmueble. En el fondo aquí estoy dando unos números gordos aplicables un poco a nivel general. No cuesta lo mismo una reforma o una rehabilitación en el centro de Madrid que yo sé, que en un pueblo perdido de Teruel. Dependerá un poco de las condiciones de la ubicación. Muy bien, pues si queréis pasamos al último tema del día, el de la guerra comercial que ya ha estallado entre China y Estados Unidos. Pepe, que la verdad es que ya venía amagando que esto iba a pasar y finalmente pues sí, ha pasado. ¿Qué juicio haces tú sobre esto? ¿Es una vuelta atrás en el proceso globalizador? ¿Lo ves como algo Una mala puntual? idea. Ujú. Es una mala idea que supongo que antes o después esto se va a terminar. Porque eh, ya está imponiendo aranceles a China, está imponiendo aranceles, Rusia está imponiendo aranceles entre el 25 y el 40% a muchos productos de Estados Unidos. La guerra entre Trump y China, pues dicen que podría llegar a los 600.000 millones de euros. Esto luego parece que con el tema del NAFTA, el libre comercio que tiene Estados Unidos con Canadá y con México, pues también parece que lo quiere eliminar y que quiere empezar a poner aranceles. Todo esto, como ya he comentado en muchas ocasiones, todo esto va a ser problemático y va a perjudicar a todos los países. Y empezando por los Estados Unidos, porque eh, todo a lo que le ponga aranceles, pues le va a costar más caro a los intermediarios o al consumidor final. Si ponen aranceles, pues todo este incremento de precios se lo trasladarán al consumidor final, o si las empresas se trasladan desde otros países a Estados Unidos, como los salarios son más altos en Estados Unidos, también costará más. Después, crear otra vez toda la infraestructura y toda la industria que ya se ha deslocalizado, esto también es un tema muy complicado. No se puede atraer toda la industria de un día para otro. Y esto para los Estados Unidos será malo. Y no solo para los Estados Unidos, para China también, porque empezará a perder un mercado importante para vender. Luego China también está respondiendo con aranceles. Y luego, pues por ejemplo, Europa también va a perder
unos mercados, va a reducir unos mercados importantes donde puede vender y supongo pues que Europa también reaccionará con tema de aranceles a lo que venga de Estados Unidos. Con el tema de los aranceles hace que los productos salgan más caros para el consumidor final y toda la cadena de producción sea menos eficiente. Pero bueno, es lo que prometió Trump en su campaña electoral y lo que va a tener que cumplir para contentar a todos aquellos que le votaron en su día. Juan Carlos, ¿cómo ves tú este inicio de guerra comercial? Adelante. Coincido con lo último que ha dicho Pepe. Es lo Con que... todo lo demás, no. No, o sí o no, pero sobre todo con lo último. O sea, con lo otro, pues a ver, cada uno tiene su manera de ver las cosas. Con lo último sí, que Trump lo prometió. Vamos a ver, la llegada de Trump es consecuencia de un problema muy serio que está generando en las clases medias de los países industrializados y de los países más desarrollados, que es la deslocalización de sus puestos de trabajo. Entonces, hay muchas cuestiones que sobre el papel y sobre los números y sobre las legalidades que van aprobando los parlamentos y sobre todos estos sistemas funcionan muy bien hasta que entran las cuestiones sociológicas. Aquí podemos, por ejemplo, en la Unión Europea estar hablando de transferencias de capital de los países del norte de Europa hasta los países del sur y hasta que de pronto, pues hoy estaba la noticia de que la AfD, Alternativa por Alemania, que era la segunda partido en intención de voto en Alemania. O sea, al final la llegada de populismos y la llegada de partidos y la llegada de líderes políticos que recogen esos descontentos que está generando el sistema y lo saben manipular y utilizar, pues va a ser la tónica habitual, por desgracia, de muchas en el futuro próximo. Yo lo de Trump lo veo, pues es que lo prometió, lo está haciendo, no es nada nuevo y es lo que hay. Y es su China en los meses anteriores lo que respondió es subiendo aranceles en productos, digamos, en los productos estrella de los estados bisagra de Estados Unidos. En esos estados en los que a veces ganan demócratas, a veces republicanos, el sacudirles ahí, porque en el fondo sabe que es donde están sacudiendo a Trump, donde están sacudiendo a él y a su partido. Pues supongo que seguirán esa estrategia, que no es mala estrategia. Y por otro lado, pues Trump sigue pues con lo que prometió. Si en el fondo, lo he comentado ya unas cuantas veces, para mi juicio la globalización no es la primera vez que una globalización cae, se echa para atrás. No es la primera vez que volvemos a los proteccionismos. Luego está también esta nueva revolución industrial en la que la mano de obra barata ya no es un factor significativo a la hora de fabricar un producto o de obtener una ventaja competitiva a la hora de fabricar un producto que se va a vender o que vas a tener que competir con otros en un mercado. Pues yo qué sé, por ejemplo, estaba el caso de Adidas, ¿no? Que ya ha dejado de fabricar en China, vuelve a producir en Alemania, pero vuelve a producir con robots. Pues eso es un poco los tiempos en los que estamos viviendo. O sea, bueno, pues más de lo mismo. En el fondo Trump está haciendo lo que prometió a sus electores y por lo que está en la Casa Blanca. Bueno, yo lo que veo es que también aquí hay una lucha de poderes, a nivel geoestratégico entre Sí. China y Estados Unidos. Desde que el mono bajó del árbol, estamos en una continua lucha geoestratégica entre diferentes. Y el primer mono agarra un palo, estamos en un conflicto geoestratégico. Perdona que te he interrumpido. No, pero que está claro que yo creo que Estados Unidos se está resistiendo con uñas y dientes a ese ascenso imparable de China, que para mí ya es evidente que su economía es mayor que la de Estados Unidos. Entonces es un país que ya tiene un poderío económico inmenso, ya es la primera potencia económica mundial. En
dentro de pocos años, yo creo que en una década será sin duda también la primera potencia tecnológica mundial. Y bueno, solo es cuestión de tiempo que le pasen por encima a Estados Unidos, pero que Estados Unidos se va a resistir con uñas y dientes, eso yo lo tengo tan clarísimo, ¿eh? Y ya la cuestión será cuando sean la primera potencia militar. Sí, sí, de momento no parece que los chinos estén muy interesados en serlo, pero todo es cuestión de tiempo, ¿eh? Porque dentro de una década su economía va a ser por lo menos el doble que la de Estados Unidos, con permiso de las sucesivas crisis que vayamos teniendo, pero claro, ya teniendo esa cantidad de dinero disponible, ya veremos si no tienen la tentación de desarrollar una industria armamentística superior a la estadounidense. O sea, Y también tiene 4 veces la población de Estados Unidos. Sí, claro. 4 veces largas, sí, no, bueno, 4 veces sí, porque son 1.380 millones, creo que tiene China ahora. O sea que sí. Y Estados Unidos debe andar por 330 o así, ¿no? Sí, por ahí va. Bueno, pues desde luego vamos a vivir tiempos muy interesantes, ¿eh? Con esta pérdida de la hegemonía mundial por parte de Estados Unidos, que es evidentemente un país con una potencia enorme todavía, pero claro, ya no hay esa diferencia que había entre ellos y cualquier otro país, que es lo que pasaba antes. Bueno, imaginaos cuando cayó el muro de Berlín, China era pues un pigmeo a nivel económico. Y en 30 años, menos de 30 años, han cambiado completamente las cosas. Sí, y además China, pues es que ya lo estamos viendo. O sea, es que ya lo de competir con mano de obra barata, pues en parte de la economía sí, pero luego hay una economía china de productos de altísimo valor añadido que los hacen ellos. O sea, en ese sentido están despertando y haciendo unos productos buenísimos. No, y es que los salarios ya no son tan bajos en China, ¿eh? Hay muchos sitios donde la gente gana buenos son tan salarios. bajos. No son tan bajos, que hay salarios que son casi, no, vamos a ver, gente en Shanghai y todo eso está cobrando entre 600 y 700 euros al mes. O sea, ya no son salarios tan bajos. Sí, estamos hablando de lo que son operarios, ¿no, Pepe? Porque ya gente de alta cualificación está ganando mucho más. Ganan mucho más. Operarios están por los 600, 700 euros al mes. O sea, no son salarios tan ridículos, porque tú te vas, por ejemplo, a países como Rumanía y están cobrando 400, 500 euros al mes. O sea que que es más barata, por ejemplo, Rumanía que China. Sí, así es. Bueno, pues yo no sé si queréis añadir algo más antes de ir terminando, Pepe. No, en un principio no. Pues muchas gracias, Pepe, como siempre. Juan Carlos. Muchas gracias a todos vosotros, y como siempre es un placer charlar, y nada, ya falta un día menos. Hombre. Y muchas... Sí. Oye, ¿qué tal vamos de circo? De circo, bueno, ya veis la televisión española cómo va, ¿no? Porque hemos estado hablando de las subidas de impuestos, hemos estado hablando de estos temas y en el fondo hay que tener a la gente entretenida. O sea, en ese sentido, esta semana hemos estado sin mundial y ya parece que comienzan a atisbarse nuevas medidas para tener... Ayer jugaron los cuartos de final, ¿eh? Sí, pero bueno, yo desde que se va a España ya como que lo veo de otra manera. Pero bueno, ya estábamos con la de Televisión Española, ya estábamos, pues a ver, ahí moviendo un poco. Lo de Franco parece que sigue para adelante. O sea, pues ahí, a ver con qué nos entretienen. Yo es la única curiosidad ya que tengo, a ver hombre, por lo menos que sea un circo de calidad. Sí, bueno, tenemos ahí a una colaboradora de Colectivo Burbuja, Cristina Fallarás, que está ahí en Televisión Española de consejera. Que, pues bueno, ya tenemos ahí por lo menos garantía. A Cristina yo he hecho varios debates con ella y doy fe de que es una persona de una ideología de izquierdas, pero vamos, pues nada, sólida. Dentro de poco saldremos en la noche en 24 horas. Bueno, yo, como suelo decir, yo no sé vosotros dos qué hacéis que no estáis todavía colocados, porque es que cada tertuliano que pasa por Economía Directa acaba colocado en algún sitio.
Bueno, es una broma, ¿eh? Es una No, broma. ya lo sé, ya, no, pues yo creo que porque no nos movemos, no jugamos, nosotros estamos ya con nuestros líos y nuestras peripecias vitales y no estamos metidos en política ni en otras actividades más allá de esto y nuestra vida y nuestro trabajo. Claro, Pero no. sí. Pero fijaos que ha pasado gente que luego, pues mira, ha tenido un protagonismo relativamente importante en la vida pública española, ¿eh? Ha pasado por aquí por economía directa, básicamente, y también por debate directo. A mí el día que me reconocieron en la librería, ya con eso, ya me hicieron muy feliz y con eso se cubrieron mis ilusiones, ¿no? Hombre, pues ya, pues nada, otra semana más, como bien ha dicho Pepe, y oye, y a ver si llega la tercera o los Austrias. Esa es la duda que yo tengo. Y bueno, vamos para adelante y nos vemos la semana que viene. Muy bien, pues un abrazo a los dos, un abrazo a toda la gente que nos escucháis, a los compañeros Marta Luengo y Juan Martínez, y sin más nos despedimos hasta el próximo programa, recordándoos nuestra página web colectivoburbuja.org. Hasta el próximo día.